Apreciados amigos y hermanos, Yahvé les bendiga. Hoy voy a tocar un tema bastante importante acerca de la redundancia en las versiones de la palabra de Dios, en qué medida es importante, y cómo descubrir cuando una versión de alguna manera de la palabra de Dios está siendo torcida, el valor que Dios le da a la redundancia, a la repetición de frases o palabras para darle énfasis y de esa forma acercarnos más a la verdad bíblica que Dios inspiró en su palabra. Así que hoy el tema es muy importante, el valor del hebreo y del griego en el estudio y la investigación de la palabra de Dios. Así que ¡vamos! Bueno, apreciados hermanos y amigos, una vez más el eterno Yahvé les bendiga. El título de esta exposición es ¿Cómo defender mejor la verdad? El valor del hebreo y del griego en la preservación de la verdad bíblica. Entonces, como usted puede ver allí en esta pequeña foto que aparece allí, aparece una Biblia, una lupa que representa la investigación. Ahí aparece un texto de Qumran, de los rollos conocidos del Mar Muerto, que en otro momento voy a poder compartir videos sobre eso, especialmente sobre los 10 mandamientos del hebreo. Pero vamos a tocar este tema fascinante acerca del valor del hebreo y del griego en la preservación de la verdad bíblica. Permítame compartir un contenido sobre la redundancia o la repetición. ¿Qué cosa es la redundancia? La redundancia o repetición de una palabra o frase es la forma de Yahvé para poner mayor énfasis o importancia a un tema o palabra. Y nadie tiene por qué quitar la redundancia. Y quien lo haga intenta torcer pues, el texto bíblico. Si usted busca yo he encontrado esto en el Google, me parece interesante. La redundancia constituye un factor comunicativo estratégico que consiste en intensificar, subrayar y repetir la información contenida en el mensaje a fin de que el factor de la comunicación, ruido, no provoque una pérdida fundamental en la información. O sea, ¿qué es lo que quiero explicarle acá? Nuestro amado Creador, Elohim, Yahvé, si Él repite una palabra o una frase reiteradamente, tiene un objetivo divino, el poder Dios querer poner más énfasis, reiterar una información, como dice acá, para que no haya una pérdida, porque por algo Dios lo está repitiendo, esa frase, esa palabra. Y Dios tiene toda la autoridad para poder determinar dónde repetir una palabra, dónde poner un énfasis, y eso lo inspiró a sus profetas. En otras palabras, la redundancia bíblica es totalmente correcta, válida, inspirada por Dios. En el hebreo, en el griego, es necesario conservar lo que Dios considera que ha repetido una palabra o una frase. Así es sencillo. Por eso, repito acá, la redundancia o repetición de una palabra o frase es la forma de Yahvé de poner mayor énfasis o importancia a un tema o palabra. Y nadie tiene por qué quitar la redundancia inspirada por Dios en sus textos sagrados, hebreos y griegos. Fundamentalmente los hebreos, ¿verdad? Porque la base de la Biblia es hebrea, Dios la inspiró en hebreo. Y el Antiguo Testamento fue escrito prácticamente en la totalidad del hebreo, salvo algunas partes de arameo que son muy parecidas al hebreo. Y bueno, ahora, yo quiero poner como base textual de esta exposición un texto de la Biblia que se encuentra en Deuteronomios 4:2, donde dice la palabra de Dios: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella,
para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os ordeno. Eso se encuentra en Deuteronomio 4:2. O sea, Dios determina que no se debe de agregar ni quitar nada. Por algo Dios inspiró cada palabra. Y una buena traducción debe ser lo más textual posible. Ha quedado claro, ¿verdad? Trato de ser lo más claro posible. Ahora, hay otro texto en Proverbios 3, el 30, Proverbios 30, versículos 5 y 6. La Biblia dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, si toda la palabra que Dios ha inspirado es limpia, ¿quién es el hombre o la casa editora que traduce Biblias para poder limpiar y quitar una palabra? El hombre no tiene derecho para quitar ni una sola palabra que Dios ha inspirado. Eso es lo que yo quiero explicar ahora, porque hay versiones que están torciendo las palabras y están quitando palabras. Y eso ocasiona una torcedura, evidentemente con una intención de esconder la verdad, o torcerla, o negarla. Entonces, bueno, ahora, vamos a ver por acá. Mira lo que dice acá. Hay este otro contenido les quiero explicar. La redundancia constituye un factor comunicativo estratégico que consiste en intensificar, subrayar y repetir la información contenida en el mensaje a fin de que el factor de la comunicación o ruido no provoque una pérdida fundamental de la información. O sea, el repetir una palabra es para intensificar el valor del mensaje que Dios quiere dar. Por eso Dios a veces repite una palabra para intensificar el valor, subrayar la información y grabarla en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, bueno, no es que yo esté gritando, es mi forma de hablar, es mi forma mi pasión por los temas bíblicos me hace hablar así. Así que es mi forma de llegar a usted, es hablar con pasión, con garra, con entrega, con fervor. Bueno, si la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y toda es toda, y que toda es útil para enseñar, entonces ahora vamos a hablar acerca de por qué hay versiones que están quitando palabras. Están quitando la redundancia que Dios ha determinado en su palabra. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque hay, diríamos que, dos tipos, a grosso modo, de traducción. Hay una traducción que es textual, palabra por palabra, literal, del hebreo al idioma que se quiere traducir, en este caso al español, del hebreo al español o del griego al español, palabra por palabra. Es la traducción más correcta, más apropiada. O sea, es la que requiere investigación, porque a veces es un poco más complejo, a veces cuando es palabra por palabra, pero ahí está el mensaje que implica que uno lo tiene que estudiar, entender, comprender y enseñar, y practicar, por supuesto. Ahora, hay otro tipo de traducciones que son las traducciones dinámicas. Las dinámicas hacen del mensaje hebreo o griego, al traducirlo, las traducciones dinámicas sacrifican, diríamos, contenido fidedigno para llevarlo a un mensaje popular, para que la gente humilde y sencilla lo pueda entender. ¿Tienen un valor, una importancia las versiones dinámicas? Sí, por supuesto que tienen un valor y mucha importancia. Sin embargo, en temas doctrinales, en temas complejos, es definitivamente mejor una traducción textual, una traducción literal, palabra por palabra. Entonces hay que saber cuándo usar las versiones textuales, las traducciones literales, palabra por palabra, y hay que saber cuándo usar las versiones
dinámicas. Entonces yo recomiendo usar ambas. El detalle es que las versiones dinámicas sacrifican doctrina y de una forma tendenciosa, peligrosa, atrevida, e incluso ya ahí están entrando a la violación del consejo de Dios de no quitar ni añadir. Y para no ofender al pueblo a veces quitan la magnitud de la fuerza de la palabra, del mensaje de Dios, y comienzan a torcer las escrituras al antojo del editor. Así que este es un mensaje para todos los estudiosos de la palabra de Dios, del Eterno, ya sean adventistas, evangélicos o de diferente denominación, o mis amados hermanos judíos o de diferente denominación. Todos los que quieran investigar la Biblia tienen que, de forma especial cuando hay temas complejos, tratar de ir al hebreo y al griego. Ahora hay tecnología impactante para que, sin ser usted un experto en hebreo o en griego, pueda tecnológicamente confirmar qué es lo que dice el texto original, o de alguna manera los más cercanos a los originales, ¿verdad? Los manuscritos hebreos y griegos. Ahora, luego de esta introducción un poquito larga para dejarme entender, ahora quiero explicarle pruebas de textos bíblicos con errores evidentes de traducción. Vamos, pero antes de pasar los errores, yo quiero primero compartir pruebas de cuando una traducción es fidedigna en algunos textos. Por ejemplo, voy a pasar un ejemplo de texto bíblico con fiel traducción, respetando la redundancia, o sea, respetando la repetición que Dios determinó. Por ejemplo, quiero compartir ahora Deuteronomio 7:9 primero en la RB, que es la Reina Valera. En este caso es la Reina Valera de 1960, considerada la Reina Valera más prestigiosa de todos los tiempos. Y aquí este texto de Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová, que en este caso se debe de decir Yahvé, y en esta misma Reina Valera, que yo la uso, que es una heredad de mi madre, en el glosario explica que se debe decir Yahvé. Entonces yo, definitivamente, por todo lo que he estudiado el tema del hebreo y este tema tan lindo, el nombre de Dios, se debe decir Yahvé. Entonces usted, cuando yo leo una Reina Valera que aparece Jehová, yo lo digo Yahvé. Conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, usted ve que aparece el nombre de Dios una vez, ¿verdad? En este caso de Jehová, que se dice Yahvé, y aparece 3 veces la palabra Dios. Ahora vemos al costado la versión BTX, que es la Biblia textual. En la Biblia textual dice: reconoce que, y ahí aparece YH, B chica H, que es el nombre de Yahvé. Incluso los editores, yo he visto, los editores de la Biblia textual consideran de que el nombre de Dios, lo más apropiado, es Yahvé. Entonces, por eso reitero, ahora en la versión textual, Biblia textual, reconoce que Yahvé tu Dios es Ja Elohim, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, en esta Biblia textual aparece nuevamente el nombre de Dios, que es Yahvé, o el tetragramatón. Tetra significa 4, gramatón, las grafías o letras, que significa y se pronuncia Yahvé. Y aparece una vez, reitero, el nombre Yahvé, y 3 veces el concepto de Dios, 2 veces como Dios en español y una Ja Elohim, que es Elohim, es Dios en hebreo. Es un término plural, porque diríamos en singular más se debería decir Elohai o Elokai, pero en este caso en ambas hay una coincidencia. ¿Y cómo saber si es que están de acuerdo al hebreo? Porque estoy leyendo textos
del Antiguo Testamento, que fue escrito casi prácticamente todo en hebreo y un poquito en arameo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues irnos al hebreo, ¿verdad? Entonces, acá estoy colocando al costado el texto hebreo. Y usted puede hacer en una versión interlineal, palabra por palabra, o de lo contrario, estudiar el hebreo, apasionarnos por el hebreo. Lo estudio hace años el hebreo, me apasiona. Y bueno, acá por ejemplo lo que está en rojo, primero arriba lo que estoy señalando, ahí está el nombre Yahvé, el tetragramatón, Yod Hei Vav Hei, y lo que está en rojo, acá dice Eloheja, que significa tu Dios, Hu a Elohim, otra vez a Elohim significa Dios, les repito en hebreo, y la palabra Jael, que significa Dios también. Entonces, acá veo que en el hebreo sí aparece el nombre del Eterno, de Dios, una vez Yahvé, y que aparece 3 veces la palabra Dios en hebreo, en este caso Eloheja, que significa tu Dios, Elohim, Dios, y Jael, que es también él, significa Dios en hebreo. Entonces, puedo decir de que sí, en este versículo, la Reina Valera y la Biblia textual han sido fieles, han repetido la redundancia que aparece en el hebreo. Han repetido la redundancia que aparece en el hebreo y significa de que han sido fieles en la traducción. Ahora, pero les pregunto, ¿será que siempre es así? ¿Siempre son fieles en la traducción? Pues bueno, ahora voy a compartirle otro texto y usted se va a dar cuenta de que lamentablemente no es así, no son fieles. Ahora, por ejemplo, mire acá, ahora sí les voy a compartir cómo en algunos textos están rompiendo con la redundancia inspirada por Dios. Y vamos ahora a pasar a otro texto. Ahora tenemos en pantalla Éxodo 31, del 15 al 17, pero en realidad es del 16 al 17. Dice así, voy a leer primero la versión textual, o la Biblia textual. Dice, los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Ahora, a ver, es algo muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero mostrarles lo siguiente. A ver, miren acá. Nosotros, generalmente que estamos habituados a la Reina Valera, ahora quiero compartirle este texto que es Éxodo 31, 16, directamente dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. En la Reina Valera de 1960 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Ahora, si yo lo leo este mismo texto en la versión Biblia textual, hay una gran diferencia. Acá, por ejemplo, miren, primero lo voy a leer en la Reina Valera del 9, que lo estoy señalando acá. En la Reina Valera de 1909, o sea, una versión anterior a la Reina Valera de 1960, el mismo texto dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Entonces ya comienzan a ocurrir algunos cambios. En la Reina Valera del 60 dice, guardarán pues el día de reposo, pero en la Reina Valera anterior, que le acabo de mostrar acá, dice, guardarán pues el sábado. Los hijos de Israel celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Eso está en el versículo 17. Ahora, sin embargo, acá aparece algo bastante interesante. En la Biblia textual, que usted está viendo en pantalla, aparece
el versículo 16, los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces, acá aparece algo. Aparece la palabra Shabbat repetida 2 veces. Y en la Reina Valera del 9, de 1909, aparece la palabra sábado, el equivalente de Shabbat, solo una vez. ¿Y qué decir de la Reina Valera de 1960, que ni siquiera aparece la palabra ni sábado, solo aparece la palabra día de reposo, que es una mala traducción? En este versículo es una mala traducción. ¿Por qué? Porque ¿a qué día de reposo se refiere? Alguien me dirá, claro, a pie de página en un asterisco aparece aquí equivale a sábado, pero si aquí equivale a sábado, ¿por qué lo han bajado y no lo han respetado colocándolo allí, donde le corresponde? Entonces, en este caso, la Reina Valera de 1960 está cometiendo errores peligrosos, ¿verdad?, en este versículo. Ahora, pero acá es lo que yo quiero explicarles, algo muy impactante. Acá, por ejemplo, aparece 2 veces la palabra Shabbat en la Biblia textual y una vez la palabra sábado en la Biblia Reina Valera de 1909. Entonces, una de las dos está equivocada. ¿Por qué? Porque una o ha agregado un Shabbat adicional o la otra ha omitido un sábado o un Shabbat. Pero una de las dos está siendo desleal al hebreo. Así de sencillo, una de las dos versiones está siendo desleal a una traducción fidedigna, palabra por palabra. Entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues ir al hebreo. Entonces permítame ahora ir al hebreo. Acá lo que usted está viendo es ese texto de Éxodo 31, el versículo 16 del código o el Codex Leningrado. Y dice así, palabra por palabra en hebreo, dice: Beshambru bnei Yisrael, et Shabbat laasot, et Shabbat ledorotan, berit olam. Y se lo voy a repetir palabra por palabra y con su traducción. A ver, lo voy a subrayar acá, lo estoy señalando. Acá donde dice Beshambru significa y guardarán. Beshambru bnei significa hijos. Yisrael significa Israel. O sea, hasta aquí la primera línea dice y guardarán los hijos de Israel. La segunda línea dice et Shabbat, o sea, el Shabbat. Shabbat es el nombre propio que Dios le dio, Yahvé le dio al 7º día. Entonces, reitero, Beshambru bnei Israel et Shabbat, guardarán los hijos de Israel el Shabbat, el Ha-Shabbat, el Shabbat. La Asot significa para observar, para cumplir, para guardar. Otra vez en la tercera línea, et Shabbat, el Shabbat, ledorotan significa por sus generaciones, y en la parte de abajo dice berit olam, que significa por pacto eterno. Justo acá les presento. Miren, esta es una revista teológica adventista del 7º día, y en esta revista, que se llama Berit Olam, que significa pacto eterno, el pacto eterno que el eterno Yahvé ha dado con su pueblo Israel, literal, y también con todo el que se considera Israel espiritual. Entonces, acá acabo de comprobar con el hebreo de que aparece 2 veces la palabra Shabbat, y eso significa que se debe de colocar 2 veces la palabra Shabbat en la traducción para que sea fiel, fidedigna, veraz, auténtica. Beshambru bnei Israel et Shabbat laasot et Shabbat ledorotan berit olam, que significa y guardarán los hijos de Israel el Shabbat para hacer del Shabbat por sus generaciones un pacto eterno. Entonces, respetados hermanos de estudiosos de la Biblia, entonces, ¿por qué en esta versión que les estoy mostrando acá
han quitado un Shabbat. Me refiero en la Reina Valera de 1909. ¿Y qué decir de todas las otras Reina Valera? Hasta donde yo sepa, solo aparece una vez la palabra o día de reposo o sábado, solo una vez. Han quitado la repetición inspirada que aparece en el hebreo, donde debería decir dos veces Shabbat o dos veces sábado. Eso significa que han quitado la redundancia inspirada por Dios y han cometido una falta grave en este versículo. Ahora, yo no quiero dar a entender que la Reina Valera no es de confianza. Para mí la Reina Valera de 1960 es la más importante que yo utilizo. Sin embargo, no significa de que en todas sus palabras estén bien traducidas. Es como que a usted le dan un plato de almuerzo y le dan un rico arroz. Yo vivo acá en el Perú, en una zona norteña, el arroz es sabroso, pero suponiendo de que en tu plato de arroz hay un arroz, diríamos, quemado, o un arroz dañadito, ahora, ¿por qué hay un arroz dañado vas a botar todo el plato? Creo que no, ¿verdad? Sería absurdo. Entonces lo quitas a un costado y te comes el resto, te alimentas del resto. Entonces, pero hay que saber reconocer cuáles son esos arroces que están dañados. ¿Por qué? Porque hay evidentemente una intencionalidad en querer torcer los textos, y ahí ya no sería un arrocito nada más, sino sería algo más grave. Sin embargo, tenemos que entender que hay una guerra de versiones, hay una guerra en contra de los 10 mandamientos de Yahvé, hay una guerra en contra del Shabbat. Y tenemos que conocer estos textos mal traducidos, para poder defender la verdad. Y por eso es que en todos los contenidos que yo plasmo tengo un objetivo bastante claro. Textos bíblicos que defienden los 10 mandamientos de Yahvé y la vigencia del Shabbat. Y en este caso estoy utilizando el valor del hebreo y del griego en la preservación de la verdad bíblica. En este caso he usado el tema del hebreo. Ahora voy con el griego. Vamos con el griego. Quiero ahora explicarles algo que ustedes se va a sorprender. Miren por acá. ¿Por qué las sociedades bíblicas unidas y las versiones católicas ocultan la verdad en ciertos textos bíblicos? Pues donde deberían traducir la palabra y colocar el término ilegales o sin ley, colocan la palabra o el término inicuo, libertino u otros términos ambiguos. Entonces, quiero ir a un ejemplo muy concreto. Vamos a buscar 2 de Pedro 3:17. El que yo les muestro acá es la Reina Valera de 1960. Y dice así: así que vosotros, oh hermanos, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces acá el apóstol Pedro, inspirado por Dios, advierte al pueblo de Dios de tener cuidado contra los inicuos, que van a buscar que el pueblo de Dios caiga de la firmeza en la lealtad, en la doctrina de Dios. Pero ¿qué significa la palabra inicuos? Es una palabra ambigua que significa malvados, etcétera, ¿verdad? Pero eso significará en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito casi todo en griego, aunque algunos estudiosos consideran de que probablemente el Mateo fue en hebreo. Hay que seguir investigando. Pero ahora, gran sorpresa, la palabra en cuestión inicuos se lee atzesmos, ahí está, así se lee, atzesmos, y significa ilegales, y tiene su DNI. ¿Qué digo su DNI? O sea, es su código. Cada palabra tiene su código en hebreo y en griego para poder estudiar palabra por palabra. Usted anote la palabra 113, 2.a, raya GPM. Y usted busca, y la palabra es atzesmos, ahí está como se escribe en griego, y significa ilegales. Su primer concepto es ilegales, y de ahí se va prolongando a otros de segundo nivel. Pero el primer concepto es ilegales. Ahora, mírenlo acá, por ejemplo, en el griego.
Esta es una traducción, diríamos, palabra por palabra. Acá usted busca en las palabras en azul, está en español, y las palabras en color negrito es en el griego. Y si usted busca por acá, ahí encuentra, a ver, damas y caballeros, lo estoy señalando acá, usted encuentra la palabra ilegales. ¿Ah? Entonces, cuando es palabra por palabra, aparece la palabra ilegales, o sea, en el término griego, lo que significa es que el pueblo de Dios tiene que tener cuidado de dejarse llevar por el error de los ilegales, de los que quieren vivir sin ley, sin la palabra eterna del eterno Yahvé, sin la Torá, sin los 10 mismot. Entonces yo me pregunto por qué hay versiones que están ocultando esta correcta traducción de esta palabra. Sin embargo, yo les voy a mostrar que en otras versiones sí son fieles en traducir esta palabra, sí son fieles en respetar esta palabra. Así que, miren, por ejemplo, ahora sí, vamos a ver acá, por ejemplo, miren acá, en esta traducción que es la versión israelita nazarena, se traduce así, así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Entonces acá está bastante claro, ahí habla de lo que tenemos que tener cuidado de los sin ley. Ahora, yo no he traducido esta versión, por si acaso. Esto es fruto de que hay versiones que en ciertos pasajes son fieles, sinceros, son en este caso fidedignas, versiones fidedignas en estos pasajes. En estos pasajes, al menos que yo le estoy mostrando acá. Ahora, vamos a ver a otra versión. Esta versión se llama la versión castellana. Y justo en este versículo dice: vosotros pues, queridos hermanos, que lo sabéis de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de hombres sin ley, caigáis de vuestra propia firmeza. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo no estoy inventando las cosas, estoy mostrando acá el valor del hebreo primero y ahora del valor del griego bíblico. Cómo están escondiendo estos conceptos muy importantes de que va a haber un conflicto entre gente sin ley, gente sin Torá, gente sin los mandamientos de Dios, que van a querer arrastrar al pueblo de Dios a caer de la verdad. A ver, vamos ahora acá. Tenemos esta traducción que se llama la Sefarín de Ausejo de 1975 y dice así: vosotros pues, carísimos, que lo sabéis de antemano, guardaos, no sea que arrastraros por el error de hombres sin ley, caigáis de vuestra propia firmeza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Otra vez, esta versión explica de que ¿quiénes van a luchar contra el pueblo de Dios? Hombres sin ley. ¿Quiénes van a luchar contra la verdad? Hombres sin ley. Hombres que no quieren aceptar la ley de Dios, los 10 mandamientos, son los que van a luchar contra la verdad. Así que tenemos que tener bastante claridad en este tema, hermanos. Y ya vamos a ir llegando hasta el final. Ahora, esta traducción es la traducción del Nuevo Mundo. Ahora, es muy paradójico que esta es la traducción que utilizan los testigos de Jehová. Y en esta traducción, este versículo, ellos lo han traducido así. Ustedes, por lo tanto, amados, teniendo este conocimiento de antemano, guárdense para que no vayan a ser llevados con ellos por el error de gente desafiadora de ley y caigan de su propia constancia. Entonces, en esta propia versión, que es una versión realmente acomodada para ellos, o sea, no es una versión, diríamos, fidedigna en su totalidad a la palabra de Dios. Sin embargo, es obvio que en muchos pasajes tienen que haber hecho traducciones de la Biblia, pero a grosso modo tienen tremendas errores. Pero en este caso, ellos se han atrevido a traducir la palabra griega al español, gente desafiadora de ley. O sea, están explicando de que los que desafían la ley de Dios
son los que van a buscar descarriar al pueblo de Dios. Y tenemos que tener cuidado pues con esta gente desafiadora de la ley. Y para ya ir concluyendo, miren esta versión, hermanos, esta versión se llama Nombre Verdadero. Dice así: así que ustedes, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense no sea que arrastrados por el error de la desobediencia a la Torá, caigan de su firmeza. Repito, es lo mismo la palabra Torá que la palabra ley. En este caso, la palabra ley se ha traducido del hebreo Torá, que significa instrucción, y abarca en línea general toda la palabra de Dios, pero de forma específica también se puede definir como los 10 mandamientos. Cuando se dice los 10 mandamientos de la Torá o la ley de Yahvé, depende del contexto, se puede definir a los 10 mandamientos, a toda la Torá o a toda la Tanaj, o sea, a toda la Biblia. En este caso el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, nosotros diríamos toda la Biblia. Y bueno, ahora, esta es la última versión que les explico. Acá está la versión Nuevo Testamento de Arca Fernández. Dice así: estáis pues advertidos, mis queridos hermanos, montad guardia para que no seduzca el error de los que viven sin ley, ni se desmorone vuestra firmeza. Miren, qué interesante, queridos hermanos. Con todo respeto, hermanos evangélicos, que les tengo cariño, consideración, respeto, hermanos pentecostales, hermanos de diferente denominación, Dios les bendiga y les dé la capacidad para poder entender estos temas con profundidad, en oración. Acá dice con claridad en esta versión, por ejemplo, que tenemos que montar guardia como pueblo de Dios, para no ser seducidos por el error de los que viven sin ley. ¿Y quiénes son los que viven sin ley? Voy a decirlo de forma muy directa: la organización católica, apostólica y romana. La institución católica es una organización que ataca la ley, rechaza los mandamientos. El cuarto mandamiento lo ha torcido, el mandamiento del Shabbat, del sábado, lo ha torcido. Enseña en la Iglesia Católica a guardar el domingo, y lamentablemente casi todo el mundo protestante, evangélico, pentecostal, han caído en esa trampa católica. Pueblo evangélico, no se dejen de engañar por la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia habla con claridad de que tenemos que montar guardia, los estudiosos de la Biblia, los que nos preparamos para el cielo. Montemos guardia, hermanos, para no ser seducidos por el error de los que viven sin ley, de los que viven sin los mandamientos de Dios, de los que viven sin guardar el cuarto mandamiento, el Shabbat, de los que viven sin ser fieles a lo que Dios escribió con su propia mano, los 10 mismot, los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que no se desmorone nuestra lealtad a nuestro Padre Yahvé y poder así alcanzar la eternidad. Bueno, les he compartido, y aquí le puede usted tomar una foto a la pantalla. Ahí está todas las versiones que he explicado, y al costado la palabra que yo le acabo de leer, ¿verdad? Atzesmos significa ilegales. En la versión israelita nazarena han colocado el engaño de los sin ley. La Biblia castellana han colocado hombres sin ley. La Biblia Serafín de Ausejo han colocado la palabra hombre sin ley también. La traducción del Nuevo Mundo, gente desafiadora de la ley. El Nuevo Testamento edición Nombre Verdadero han colocado desobediencia a la Torá. Y la versión Nuevo Testamento Arca Fernández, los que viven sin ley. Bueno, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, es tiempo de despedirme. Ha sido nuevamente un placer, un gusto estar con ustedes. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y bueno, esos son los textos que hoy quiero compartir con ustedes.
textos bíblicos para poder defender mejor los 10 mandamientos de Yahvé y la vigencia del Shabbat. Textos bíblicos que defienden los 10 mandamientos de Yahvé y la vigencia del Shabbat. Y hoy he tocado el tema, cómo defender mejor la verdad, el valor del hebreo y el griego en la preservación de la verdad bíblica. Así que, un fuerte abrazo. Yahvé les bendiga. Un fuerte abrazo. Yahvé les bendiga.